Bien, hermanos, hermanas, visitantes, familiares de los hermanos, vecinos, hijos, niños, ancianos, por la voluntad del Señor, por la gracia de Dios, después de unos cuantos años, nos hizo estas reuniones, y no sé si se predicó el Evangelio, pero en conferencias. Así que mis estimados vecinos, amigos y hermanos, vamos a leer unos cuantos versículos por la voluntad del Señor. Le invitamos, si está por ahí afuera, aquí adentro hay Biblias, hay himnarios para cantar. Vamos a ser breves, vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 1. Señora, Señor, quisiéramos que esta oportunidad no deje pasar, porque la puerta de la gracia se va a cerrar. Así como se cerró el arca de Noé, así se va a cerrar esta puerta de la gracia. Por eso le invitamos, mi estimado amigo oyente, a leer la palabra en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Dice así su palabra: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 15. 1 Timoteo 1, 15. Eso he leído. Vamos a volver a leer. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estimados hermanos, vecinos, señora, señor, joven, jovencita, el apóstol Pablo, antes de ser salvo, antes de ser creyente, el apóstol Pablo dice en el versículo 13, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Tal vez, mi estimado amigo, usted puede ser que haya hecho cuantas cosas malas. Tal vez no al nivel de Pablo. Y usted piensa que por eso usted ya no tiene perdón. Tal vez dice, yo ya hice estas cosas y ya no tengo perdón. Pero Pablo está diciendo que era blasfemo y perseguidor. Y fue recibido misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Mi estimado amigo oyente, ahora Pablo ya no persigue a los hermanos,
ya no blasfema, pero sí publica y te invita, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, mi estimado amigo oyente. No es para personas elegidas, no es para el color de una raza, no, por todos. Mi estimado amigo oyente, el apóstol Pablo, aquel que perseguía, aquel que odiaba el Evangelio, aquel que aborrecía a los hermanos y hacía encarcelar, ahora está diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora usted dirá, sabemos que Cristo murió en la cruz y ya nos perdona los pecados. Es verdad que Cristo perdona los pecados, pero para esto, mi estimado amigo oyente, usted tiene que reconocer, como dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Si usted dice que no es pecador, no hay nada. Pero Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Mi estimado amigo oyente, queridos jóvenes, tal vez niños, son hijos de los hermanos, pero la salvación no es por herencia. La salvación es individual. La salvación hay que creer. Tal vez vienes, claro, estás aquí adentro porque tu papá, tu mamá está aquí. Pero eso no te da la salvación. La salvación es así como el apóstol Pablo. Tiene que reconocer, tiene que decir que es pecador y aceptar a Cristo como su Salvador personal. Entonces, usted será salvo. Pero vamos a ver de qué manera vino al mundo el Señor. Vamos a leer Evangelio de San Juan capítulo 1. Estimado amigo, aquí vamos a leer en el Evangelio de San Juan capítulo 1. Tal vez usted también se cree ser hijo de Dios. Piensa que es hijo de Dios por el hecho de que es un ser humano. Y la palabra del Señor aquí lo va a decir si es o no es un hijo de Dios. Evangelio de San Juan capítulo 1, verso 10. Dice así, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mi estimado amigo, señora, señor, en el mundo estaba y el mundo no le conoció. Si usted cree o le han hecho creer que es un hijo de Dios, solamente es una mentira. Es hijo de su padre y de su madre, es verdad. Pero para ser hijo de Dios,
tiene que nacer de nuevo. Tiene que recibir al Señor Jesús como su Salvador. Ahí puede ser un hijo de Dios. Y aquí dice la palabra en el versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Señor Jesús era judío, vino a su raza, a su gente. Pero no le recibieron por la gracia y misericordia de Dios. 13, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hay que creer en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y un hijo de Dios, queremos decirlo, mi estimado amigo oyente, un hijo de Dios no va a ir al castigo eterno. Un hijo de Dios va a ir a su casa, a la casa del Padre, a la gloria eterna. Pero si usted no cree, no le recibe, no es un hijo de Dios. Es creación de Dios, ¿sí? Es creación de Dios. Queremos decirle la verdad, mi estimado amigo oyente. Nosotros solamente transmitimos lo que la palabra dice. No hablamos lo que nosotros pensamos, pero sí lo que creemos y lo que está en la palabra. Mi estimado amigo oyente, así como el apóstol Pablo, todo lo que ha hecho antes, tal vez nosotros también, pero la misma palabra dice que lo hizo por ignorancia. Por ignorancia. Cuando uno ignora las cosas, hace cosas malas. Pero cuando uno ya sabe las cosas, ya no. Pablo sabía que ya no hay que hacer nunca más. De ahí adelante, su vida fue predicar el Evangelio, llevar la palabra contra los gobiernos, contra la ley de este mundo. Nunca había libertad de culto, pero el apóstol Pablo iba contra esa fuerza y así predicó el Evangelio. Hermanos, hoy en el día hay libertad de culto en todos los países. Creo que en algunos no. Y esos son aquellos de allá, del otro lado, ¿no? Donde los hermanos están muriendo. Aquel que es creyente, ahí muere. Porque no hay esa libertad de culto como hay aquí. ¿Por qué, hermanos, muchas veces hay tanto aquí? Todo el mundo casi es creyente. Porque tiene libertad y hace las cosas. Pero no es, hermanos, una religión, sino, hermanos, esto es vida. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 16 de Timoteo 1, Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo 1, 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Para vida eterna. No es ser para una organización, para andar según las reglas que podemos poner, no. Esto es para vida eterna. Y si usted cree de todo corazón, como el apóstol Pablo y los restos de los hermanos que estamos aquí, también tendrá vida eterna. Vamos a leer otros versículos más aquí. Decía que es necesario nacer de nuevo. Vamos a ir al capítulo 3 de San Juan. Aquí había un religioso que vino a Jesús
capítulo 3 de Evangelio de San Juan, hermano. Y bueno, lo hizo unas preguntas al Señor y cuando el Señor le contesta no puede entender, pero vamos a leer. Evangelio de San Juan 3, 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí podemos ver un poco que es necesario nacer de nuevo, y esto es creer en Jesucristo. Nacemos de nuestra madre y padre, pero no podemos todavía ser hechos hijos de Dios si no nacemos en el Señor. Eso es lo que hemos visto en el capítulo 1. Por eso queremos decir, los que estamos aquí adentro, tal vez venimos mucho por ser familiar o hijo, pero todavía no has nacido. Todavía no sos un hijo. ¿Ve? Entonces, mi estimado amigo, joven, jovencita, la palabra del Señor aquí nos está diciendo que es necesario nacer de nuevo. Vamos a leer un poco más, el versículo 16. Estimados amigos, señora, señor, la palabra del Señor dice así, que Cristo Jesús vino al mundo, y vamos a ver este versículo 16 de San Juan 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Queridos hermanos y también vecinos, mire cuánto Dios nos amó, que prefirió enviar a su Hijo para que sea sacrificado, para que cargue esa pesada cruz y muera por nosotros, lo cual merecíamos nosotros ese castigo. Nosotros merecíamos todo eso, lo que nuestro Señor Jesucristo ha sufrido. Pero Dios tanto nos amó que ahora solamente con decir sí al Señor, mirando y creyendo lo que el Señor Jesús ha hecho por tus pecados. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no se pierda? Usted dirá, ¿por qué me voy a perder? Si yo voy a misa también, le vuelvo a decir, esto no es una religión, Cristo es vida. Cristo es vida. Usted puede cansarse de rezar y rezarán por usted,
pero eso no le salva, no le salva. Por eso, mi estimado amigo oyente, es necesario aceptar, y ahí está el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dios dice, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo. Señor Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y cuando dice mundo es la gente, es la humanidad, es la oportunidad de toda la raza humana. Hay una sola oportunidad, no hay dos. Es una sola la oportunidad. O aceptas o rechazas, la vida o la muerte. Por eso el verso 18 dice, el que en él cree, no es condenado, no es condenado. Pero aquel que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire cómo es la palabra, hermanos, y vecinos y amigos. No hay dos oportunidades. Dice, bueno, esta dejo pasar y bueno, me salvo en la otra. No hay. Habrá predicación del reino en la tribulación y gran tribulación, pero ya tu oportunidad fue. Ya no tienes para esa. Es ahora. Por eso la palabra dice también, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Tal vez dice, bueno, ya pues para el año o después de esto, de que haga esta cosa o me reciba o mis 15 años, recién no deje para mañana lo que puede hacer hoy, porque usted no sabe si hoy llega a su casa esta noche, no sabemos. Yo al menos, solo el Señor puede permitir que vuelva allá a Argentina, y si Él no permite, ya estoy con Él, no hay problema. Pero usted está así, ¿está seguro? ¿Qué pasa si esta noche o enseguida atropella un vehículo, no sé, cualquier cosa? Por eso dice la palabra, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Y por eso, mi estimado amigo oyente, quise compartir estos versículos de la palabra del Señor. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, pero Él antes llevó sus pecados, sufrió en la cruz, murió, Él mismo ayudó a la crucifixión poniendo sus manos, y luego es sepultado, y al tercer día resucita, y ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por los restos de los pecadores, y también por nosotros. Así que, mis estimados amigos, una vez más le decimos, crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y su casa. Que Dios bendiga su palabra.